La maldición de la curva del diablo. Soy Ramiro López, un hombre de 52 años que ha pasado más de la mitad de su vida detrás de un volante. Los caminos de México son mi hogar y mi camión, mi única compañía en esas largas noches bajo las estrellas. Llevo años escuchando las historias que circulan entre los camioneros sobre ciertos tramos en los que nadie quiere aventurarse solo. Uno de los más temidos es un tramo en la Sierra Madre, al que todos conocen como la Curva del Diablo. Dicen que es un lugar maldito donde los vehículos se descontrolan sin razón y muchos conductores han encontrado su final. Otros hablan de sombras, de extraños ruidos que aparecen de la nada, de murmullos ininteligibles que resuenan en la cabina y de una fuerza misteriosa que parece querer arrastrarte fuera de la carretera. Al principio, pensé que eran solo supersticiones, cuentos para mantener despiertos a los novatos en el camino. Pero una noche, mi ruta me llevó directamente a esa curva y aprendí, de la peor manera, que hay historias que nacen de algo real, algo que nos acecha desde la oscuridad. La noche en la que mi camino me llevó a la Curva del Diablo, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y pesadas, sin una sola estrella que alumbrara mi camino. Había estado manejando sin parar desde la madrugada y el cansancio comenzaba a pesarme en los párpados. Pero me habían advertido que en esa zona no convenía detenerse, así que decidí apretar los dientes y seguir avanzando. Cuando finalmente vi la señal de curva peligrosa, me sentí un poco más alerta. Todos conocíamos esa curva. Mis colegas la evitaban a toda costa, prefiriendo rodear la sierra aunque significara perder horas en el trayecto. Pero yo no tenía tiempo para rodeos. El cliente necesitaba la carga al amanecer y ya iba contra el reloj. No pasa nada, pensé. Concentración y manos firmes en el volante. A medida que me acercaba, un extraño silencio se apoderó del entorno. No oía más que el motor del camión y el chirrido de los neumáticos en el asfalto. Ni siquiera el viento se hacía presente. Era un silencio denso, pesado, como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo sentí. Al llegar a la curva, una extraña vibración recorrió mi camión, algo que no podía atribuir a la carretera. Era como si una fuerza invisible tironeara del tráiler, como si alguien intentara forzarlo a desviarse. Sujeté el volante con fuerza, luchando contra esa presión misteriosa. El camión comenzó a temblar y sentí un frío helado en la cabina, un frío que calaba hasta los huesos, y entonces un ruido que jamás había escuchado antes. Algo parecido a un susurro, un sonido casi humano, se filtró por la radio. Pensé que era mi cansancio jugando malas pasadas, pero el murmullo continuó, transformándose en una especie de risa apagada, baja y profunda, como si alguien se estuviera burlando de mí desde el asiento vacío al lado. ¿Quién está ahí?, dije en voz alta, sintiéndome estúpido al instante. No había nadie en la cabina, o al menos eso quería creer, pero el ruido no se detuvo. Las risas se intensificaron y el frío era insoportable. Miré el asiento del copiloto de reojo y juro que vi una sombra allí, algo que no tenía forma ni rostro, pero que estaba observándome como si se burlara de mi incredulidad. De repente, sentí que el volante se movía por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Mis manos sudaban y el miedo se instaló en mi pecho. Intenté recuperar el control, pero cada vez que intentaba girar en una dirección, el camión respondía de forma opuesta. La curva se hacía cada vez más cerrada y la velocidad no disminuía. Era como si los frenos hubieran dejado de funcionar. ¡No!, grité desesperado, apretando el volante hasta sentir que los nudillos se me ponían blancos. El camión comenzó a ladearse y las luces del tablero parpadearon, iluminando fugazmente la cabina en destellos rojos y verdes.
Fue en ese momento cuando vi una serie de sombras danzantes en el parabrisas, figuras que parecían humanas, pero con movimientos antinaturales, retorcidos. Giraban alrededor del camión riendo y sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, disfrutando de mi desesperación. «Es solo el cansancio, Ramiro», me repetía en mi mente. «Es solo el cansancio». Pero esas sombras parecían demasiado reales y sus risas eran demasiado claras para ser una simple alucinación. Mis manos comenzaron a temblar, pero sabía que si soltaba el volante, estaría perdido. Sentí cómo el camión se desviaba peligrosamente hacia el barranco y mis oídos comenzaron a captar otro sonido, el chirrido de unas uñas, como si alguien estuviera rascando el metal desde afuera. La tensión aumentaba con cada segundo. El susurro en la radio se hizo más fuerte, transformándose en una voz clara, una voz profunda y malévola que decía: «Ramiro, este es tu fin». El pánico me invadió por completo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué era eso? ¿Quién estaba hablando? Intenté ignorarlo, centrarme en la carretera, pero el susurro se repetía, y esa voz seguía llamándome. «Ramiro, deja el volante, ven con nosotros». La cabina estaba congelada y el aire era tan espeso que apenas podía respirar. Luchaba por mantener el control del volante, pero era como si mis manos ya no respondieran. Mis músculos se debilitaban, mis ojos se nublaban y esa voz continuaba llamándome, hipnotizándome, envolviéndome en un estado de terror absoluto. Entonces vi algo que casi me hizo soltar el volante. Frente a mí, a unos metros en la curva, una figura apareció en la carretera. Era una mujer pálida y vestida con un vestido largo, descolorido, como si fuera un espectro de tiempos pasados. Ella estaba en medio de la carretera, mirándome con ojos vacíos y un rictus en el rostro que parecía una mezcla de dolor y desprecio. Grité y traté de esquivar, girando el volante con todas mis fuerzas. Pero en cuanto hice el movimiento, sentí un tirón aún más fuerte en la dirección opuesta, como si una mano invisible estuviera intentando lanzarme hacia el barranco. La carretera parecía estrecharse y las sombras danzaban a mi alrededor, riendo, disfrutando mi desesperación. Todo sucedió en un parpadeo. Sentí que el camión se ladeaba y en ese segundo supe que iba a volcar. Pero antes de perder el control por completo, el motor del camión se apagó de golpe y todo quedó en silencio. El frío desapareció y las sombras se esfumaron. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que parecía a punto de salirse de mi pecho. Miré a mi alrededor, desconcertado, pero no había nadie en la carretera. El único sonido era el de mi propia respiración. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero supe que había sobrevivido por poco. Arranqué el camión de nuevo y salí de la curva del diablo sin mirar atrás. Desde aquella noche, nunca más volví a pasar por ese lugar y he evitado contarle esta historia a nadie, porque sé que nadie me creería, pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Cada vez que estoy solo en mi camión, escucho un leve susurro que parece provenir de la radio, una risa baja y burlona que me recuerda que, en esa curva, hice un pacto involuntario con algo que no pertenece a este mundo.